Hola, continuamos con estos micros culturales de la Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi y mi nombre es Mario Maldonado y integro la comisión de esta querida biblioteca. Hoy voy a hablar de un poeta argentino. Ha legado su nombre a numerosas instituciones, muchas bibliotecas, muchas escuelas, calles, plazas, sociedades de fomento e incluso ciudades. Este poeta es más conocido por su seudónimo que por su nombre verdadero. Me estoy refiriendo al poeta Almafuerte, cuyo verdadero nombre era Pedro Bonifacio Palacios. Almafuerte nació en San Justo, provincia de Buenos Aires, partido de La Matanza, el 13 de mayo de 1854. Fue un gran maestro. A la edad de 5 años falleció su madre y su padre lo abandonó a él y a sus hermanos poco tiempo después. A la edad de 7 años fue criado por una tía que lo recogió y lo crió en los valores educativos de la época y también religiosos. Ya en su adolescencia, por motivos personales, decidió alejarse de su tía y emprender una vida solitaria como fue toda su vida posterior. Almafuerte comenzó dando clases de pintura y también de oratoria en el Colegio del Pilar en Buenos Aires, donde había sido educado. Comenzó como ayudante y posteriormente se dedicó a la educación. Estuvo dando clases en diversas localidades de la zona. Anduvo por la ciudad de Mercedes. Allí también conoció a Florentino Ameghino, otro gran escritor e investigador nacional que lo había precedido también en la ciudad de Mercedes dando clases, y entabló una amistad con él. Luego también da clases en la ciudad de 25 de Mayo, en la ciudad de Salto, en la ciudad de Chacabuco y en Trenquelauquen. Se sabe que anduvo por Carmen de Areco en algún momento, cuando estaba dando clases en Salto, para algún acto escolar y para alguna fiesta patria. Seguramente anduvo por Carmen de Areco. Cuando daba clases en Salto, dio un discurso que fue publicado íntegramente por el diario La Nación de Buenos Aires, y en el cual exaltaba y exhortaba también de alguna manera a las madres a que educaran a sus hijos en una conciencia nacional con los ideales de Mayo. Llamaba la atención un humilde maestro rural en una pequeña localidad como era Salto en ese momento, y que el diario La Nación se ocupase y transcribiese su nota íntegramente. Estando dando clases en Chacabuco, visita esa localidad el presidente Sarmiento, y Almafuerte es convocado para darle el discurso de bienvenida. Sarmiento queda totalmente admirado con las palabras de Almafuerte. Incluso se interesa por investigar qué actividades cumplía allí en esta localidad, y le ofrece algún cargo hasta jerárquico en Buenos Aires, a lo cual Almafuerte le contesta que seguirá dando clases en La Pampa, y cuando se haya poblado mucho por aquí, se irá a dar clases al Chubut. Eso lo refleja también después en alguna de sus poesías, diciendo: yo renuncié a las glorias mundanales por el arduo desierto solitario, para sembrar también abecedario donde mismo se siembran los trigales. Almafuerte fue un maestro que tenía, por supuesto, vivía en ese tiempo en las escuelas mismas y tenía la escuela abierta todo el día.
digamos. En los horarios escolares iban los niños y posteriormente de esos horarios iban los padres a hacerle muchas consultas, a los cuales también de alguna manera educaba y difundía todos sus conocimientos. Hay una frase muy conocida de él que dice: yo tuve mi covacha siempre abierta para cualquier afán, falaz o cierto, y tan libre, tan puro, tan abierto, mi humilde corazón como mi puerta. Almafuerte vivió pobremente y paupérrimamente toda su vida. Prácticamente no pudo editar ningún libro en vida, solamente editó un pequeño libro que tituló Lamentaciones y cuyo prólogo estuvo hecho por el escritor español Juan Mas y Pi. Toda su obra, lo que hoy conocemos de su obra, fue póstumamente recopilada, digamos, por sus amigos, fundamentalmente por Alfredo Torcelli y por el pintor Romualdo Brughetti. Y ellos fueron quienes recopilaron toda su obra y la dieron a conocer a la posteridad. Encontrándose en la ciudad de Trenquelauquen, dando clases allí, es muy conocido un hecho que muere uno de sus alumnos y el maestro vende todas sus pertenencias, todos sus muebles, sus cosas, sus objetos personales para ayudar a la familia a solventar los gastos del entierro del niño. Esa noche le dio frío y lo único que encontró para cubrirse fue la bandera argentina. Después de estos hechos y llevando ya más de 30 años dando clases, un día es expulsado, digamos, destituido de su cargo con el argumento de que no tenía el título habilitante. Efectivamente, Almafuerte no lo tenía, si bien había dado clases toda su vida. Esto se debía a cuestiones políticas, indudablemente, porque Almafuerte fue una persona muy combativa con ciertos poderosos políticos y en los pueblos donde se encontraba dando clases muchas veces enfrentaba a los poderosos, a los caudillos y los comisarios de los pueblos, que eran quienes manejaban generalmente todas las cuestiones sociales de estos pueblos, y no era raro que terminara en la celda, en algún calabozo de la comisaría, en los distintos pueblos donde estuvo. Sin duda que esto, lo de Trenquelauquen y su destitución, lo afectó muchísimo. Fue despedido por todo el pueblo que lo acompañó hasta la estación de tren. Los niños le daban caramelos. Y ahí se dirigió Almafuerte a la ciudad de La Plata, a la cual ya conocía y escribía también en algunos diarios. Y vivió sus últimos años en la ciudad de La Plata. Primeramente en un rancho en Tolosa y posteriormente pudo adquirir una casa en la calle 66, que la compró con un crédito hipotecario del Banco Provincia. Allí vivió sus últimos años. Todavía se conserva en esa casa el horno de barro donde cocinaba el pan y que generalmente compartía con sus vecinos. Todos sus vecinos lo apodaban Don Pedro ya en ese momento y muchas veces le ayudaban también a reunir el dinero para pagar esa cuota del crédito que tenía por la casa. Allí lo sorprende la muerte en febrero del año 1917 y se encontraba en ese tiempo criando y educando a 5 niños desamparados de distintas edades. Posteriormente y muchos años después, 60 años casi después, por iniciativa del ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires de ese entonces, en el año 1974, que era Tomás Diego Bernard, se le restituye a Almafuerte el título de maestro. De alguna manera esto fue una reparación histórica. Emilio Castelar, cuando un gran escritor y político y ensayista español, cuando conoce la obra de Almafuerte, dice que este es el gran poeta anónimo y desconocido de la lengua castellana. Lo conoce a través de una publicación que recoge el diario El Globo de España en
en el año 1895 más o menos. Como decía Almafuerte, solamente escribió un pequeño libro en el que contenía 6 de sus poemas. Eso fue lo único que publicó, digamos. Después sí, en los diarios era muy conocido su accionar. De Sarmiento, a la cual admiraba y cual tuvo la posibilidad de conocerlo en Chacabuco, llegó a decir después que Sarmiento es de los que rajan por gigantes la dura piel de las estatuas duras. Bueno, este ha sido un pequeño paneo de la vida de Almafuerte, este poeta que ha marcado a muchas generaciones y sigue marcando a generaciones de argentinos.